Bueno, pues ya está con nosotros José María Serralde, Chema, mi querido Chema. ¿Qué tal? ¿Cómo estás? Oye, para hablar de este tema, como lo decía en un principio, la arqueología, que, bueno, a mí, por ejemplo, se me hace algo así enigmático, algo que descubrir, Padre, ¿no? que si descubrieron no sé qué, ¿no? Es muy Sí. emocionante. Sí, bueno, pues sí es emocionante porque además lo dijiste muy bien. Creo que la primera asociación que te viene a la mente es la de Indiana Jones, ¿no? Y la historia del, o sea, el gran arqueólogo que llega a la aventura. Pero bueno, en realidad es una disciplina que es en parte una humanidad, digamos, es parte de las humanidades, pero también es parte, digamos, de digamos, de las ciencias sociales. Claro, Entonces, o sea, hay una carrera de arqueología en la universidad, por claro, ejemplo, por supuesto. O sea, pues, pero bueno, ahora es bonito porque en cada país, en cada, digamos, cada ámbito, la arqueología tiene distintas formas de estudiarse, ¿no? Claro. Oye, y la arqueología dice muchísimo también, no solamente de una región, sino también de la cultura de esas personas que habitaron ahí. Definitivamente. Nos cuenta todo, es como un examen a profundidad de las raíces de un lugar. Sí, pero además que lo que es bonito es que es un examen a través de tus objetos. Imagínense que de pronto la Ciudad de México, no sé, el mago de no sé qué, nos desaparece a todos. O sea, no quiero ser como fatalista y que nos desaparezcamos de otra manera. No, un mago ahí, no sé qué, porque le caemos gordos, Un mago nos que nos desaparece. llevó de paseo. De repente todos desaparecemos. Sí, no más, o sea, no más ciudadanos de la Ciudad de México. ¡Pum! ¿Qué es lo que permanece esencialmente? Las Es decir, cosas. La arquitectura. los objetos, ¿no? Claro. O sea, todas estas tacitas, así descubres nuestros cómo pasteles. vivíamos, qué comíamos, Exactamente. a dónde íbamos, todo eso. Sí, ¿no? sí, exactamente, porque bueno, los pastelitos van a desaparecer, pero no va a desaparecer. El plato no. El plato no, y la el mesa plato no, tampoco. exactamente. Entonces, a través de los platos en los que comemos, de las tazas que usamos, todos estos objetos, es decir, la arqueología se concentra, digamos, en la observación y recuperación y sistemática de la cultura. De la cultura a través de esos objetos. Y bueno, ahora vamos a ver que se está transformándose, ¿no? ¿Por qué? Entonces, bueno, ahora vamos a ver, fíjate, vamos primero a remojarnos un poco los labios, los bigotes, decíamos. Aprovechando que no me he depilado. Exacto. En el blog del joven arqueólogo A. Castrejón, que es un arqueólogo español, pero bueno, nos presenta, digamos, a través de su blog, Arqueoblog, una visita como muy somera, muy instantánea sobre cómo es una prospección arqueológica. Por ejemplo, una prospección arqueológica se sigue haciendo como siempre se hizo desde el siglo XVIII. La arqueología nace, digamos, como disciplina del siglo XVIII. Hay un conjunto, digamos, de investigadores que se dedican a sistematizar el ejercicio de rescatar objetos enterrados, ¿no? Para empezar. Muy bien. Uno de los primeros sitios descubiertos, y estamos viendo justamente muchos yacimientos de asentamientos celtas en Gran Bretaña, bueno, en toda la Bretaña, o sea, toda esta plagada de estos asentamientos, y ahí creo que es donde comienza esta necesidad de, vamos a escarbarle, y vamos a ver qué encontramos, ¿no? Entonces, claro, no solo son objetos, sino también son yacimientos arquitectónicos, yacimientos primero objetuales y obviamente hallazgos arquitectónicos que nos dan muy buena cuenta de la construcción de una sociedad, de un culto, y bueno, qué bonito. Solo tenemos cierta o más certeza de las civilizaciones en las que encontramos objetos. Sí, claro. Qué padre, ¿no? ¿Cómo se llama este arqueólogo? Arqueoblog. El sitio es Arqueoblog y digamos, es una digamos, visita muy general y muy padre también a lo que significa, digamos. Es de la Universidad de Cambridge. No. Lo que pasa es que él manda, digamos, manda a vínculos en la Universidad de Cambridge. O sea, digamos que por eso digo que es como una suerte de visita muy para remojarnos los bigotes, ¿no? Para entender qué significa el proceso del arqueólogo. La prospección arqueológica es justamente este proceso en el que sistemáticamente, fíjate, está bonito, cuadriculan, ¿no? una zona y van poco a poquito, o sea, en este sector, van escarbando con total cuidado y así se dividen el trabajo. Y bueno, o sea, la usan paulatinamente, no es como que... Claro. Si no es como una pala, ¿no? No, porque una pala te puedes llevar de pronto hay un objeto valiosísimo, ¿no? Que es, no se debe entender sobre muchas cosas. ¿Cómo se prepara un arqueólogo, Chema? Porque la verdad vemos tan lejanas este oficio tan ¿verdad? complicado y como tan reservado para pocas personas. ¿Es para pocas personas esto? Yo creo que no, de ninguna manera. Por ejemplo, en México puedes comenzar, lo más interesante es que primero te tienes que aproximar a la ciencia de los hombres, es decir, a las ciencias que estudian al hombre. Entonces, yo creo que un estupendo primer paso es asistir, digamos, a formarte como un antroalgo, como un antropólogo, bueno, eso es uno de los caminos. Hay muchas formas de llegar a la arqueología.
Y bueno, claro, después en el INA hay programas y hay sistemas, en México, estoy hablando de México, en el que puedes prepararte para tal efecto. Pero quisiera que avanzáramos un poquito justo a la revista Arqueología Mexicana. El sitio Arqueología Mexicana es, por supuesto, uno de los espacios de divulgación sobre el quehacer arqueológico, y se van a dar cuenta que no es necesariamente el asunto de escarbar nada más, sino de entender, digamos, el Esta proceso página es Arqueología Arqueología Mexicana. Es la revista, es una célebre revista. No todos los números están en línea, pero te puedes dar, digamos, a través de la revista, una clara idea de cuáles son los alcances de la arqueología. ¿Me Claro, ¿y explico? cuáles serían estos? Me gustaría que los resaltáramos o los volviéramos a resaltar, porque como dices, no es nada más escarbar, no es nada más estos trabajos en los que los vemos minuciosamente con estas brochitas durante horas tratando de sacar, o días o meses. Sí, claro, totalmente. Una sola piedra. a veces. Años definitivamente. O sea, hay yacimientos y hay sitios arqueológicos que, bueno, toma años, décadas, descubrir. Porque no puedes, o sea, te das cuenta que hay un yacimiento y tienes que saber. Pero me gustaría que viéramos ahora, para terminar, digamos, en la Universidad de Indiana, el año pasado comenzaron un proyecto interesantísimo en el que la tecnología, hoy, de los videojuegos, por ejemplo, bueno, por decir algo, pues que es la tecnología de la animación tridimensional, se brinca hacia el universo de la restauración. Estamos viendo que los objetos ahora pueden ser escaneados y digitalizados a un nivel sorprendente en el que el análisis, lo que estamos viendo no son objetos, son representaciones digitales de las colecciones objetuales. Ve Así nada es. más eso. Entonces, lo que sucede es que, sí, estamos viendo un Es objeto digital, sí, está totalmente, increíble, Chema. Entonces, ahora el estudio de la arqueología, el estudio, ahora te puedes acercar, digamos, al objeto a través del escaneo. Y bueno, te encuentras con, o sea, puedes acercarte al objeto a distancia, por ejemplo. Sin estar ahí. Sin estar ahí, y sobre todo al análisis de detalles que antes no era posible analizar sin una computadora. Por ejemplo, ¿no? entrar a museos que a lo mejor no tienes la oportunidad de ir. Pero no solo eso. Lo haces digitalmente No, también. incluso el arqueólogo tiene la oportunidad de acercarse al objeto a un nivel absolutamente sorprendente. Saber de qué está hecho el material. Sí, o sea, acercarse porque lo que hacen es justo hacer una representación digital y tridimensional del objeto, y entonces tú te puedes acercar de manera insospechada, es decir, como jamás lo pudiste haber hecho porque a lo mejor lo rompes, ¿no? Entonces, eso es una forma muy distinta. Arqueología digital también es un instrumento muy padre. Esto está en Indiana y bueno, echen un vistazo a los Podemos videos. jugar al fascinantes. Indiana Jones. Exactamente, hablando de Indiana Jones. Así que bueno, acerquémonos. Muy bien, muchísimas Gracias. gracias. Gracias a ustedes.